Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Es un gusto tenerles de nuevo en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Saludos a toda la audiencia, a las personas que descargan este trabajo especial del Colegio de Contadores y que se informan con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de las normas internacionales de sostenibilidad. Es un tema que se podría pensar que es incluso de reciente llegada a México, que tiene sus antecedentes a nivel internacional. Y bueno, la intención de este colegio es preparar a los socios, a las personas que son oyentes de este podcast en el tema y que estemos listos para su aplicación en la rama que nos corresponda a cada uno de nosotros en cualquier momento o en el momento preciso y adecuado. Para hablar de este tema de las normas internacionales de sostenibilidad, tenemos en esta mesa de trabajo al contador público certificado Alfredo Coronado García, a quien le damos la bienvenida. Alfredo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias por la invitación. El contador público certificado es además especialista en adopciones de estándares de contabilidad. Él forma parte de COIMPRE, la comisión de dictamen, pero tiene mucha experiencia principalmente en auditorías de estados financieros de entidades públicas en Estados Unidos, también en México y la Unión Europea, además las de control interno sobre la información financiera. Así que de esto y más vamos a hablar, pero particularmente tenemos que empezar con el tema de la sostenibilidad. Hoy que cambian de las formas de pensar de las comunidades, de la población y los entes de gobierno, creo que sí vale la pena revisar este tema, pero comenzar primero, Alfredo, si me lo permites, por la descripción básica. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? ¿Esto qué significa realmente? Claro, sí, mira, primero que nada, creo que también vale la pena comentar qué hacemos los contadores platicando de sostenibilidad, ¿no? Ya lo veremos un poquito más a detalle cuando entremos en materia específicamente sobre estas nuevas normas. Pero bien, como bien dices, ¿no? Sostenibilidad es básicamente, el concepto se basa en que es la satisfacción de necesidades actuales de las personas actualmente sin que comprometamos la capacidad de las generaciones futuras a también satisfacer sus necesidades, ¿no? Esto principalmente garantizando que haya un equilibrio en el tema de crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y pues bienestar social en general, ¿no? El concepto últimamente se ha escuchado mucho tal vez en la sociedad en general porque son cosas que las nuevas personas, las nuevas sociedades están muy involucradas y están con una ocupación muy importante. El tema se centra en tres grandes conceptos. A lo mejor lo hemos escuchado en inglés ESG, en español ASG, que tiene que ver son las iniciales de cada uno de estos conceptos, ¿no? Me voy en español, la A de ambiente, que tiene que ver todas las prácticas que se dan en cuestión de recursos naturales, cambio climático, todo lo que tiene que ver con el planeta, ¿no? Muy bien, sí. La S de social, también muy importante en estos días, todo el tema que tenga que ver con derechos humanos, derechos laborales, diversidad, inclusión, la relación entre personas, la sociedad y pues las comunidades en general, ¿no? Y la G de gobernanza, que se refiere pues a la estructura de tener un buen gobierno, particularmente en las empresas, no tal cual un gobierno en general o un gobierno de administración pública. Exactamente, sino va centrado el tema de las empresas, ¿no? Que haya buenas políticas, dejando de lado temas de corrupción, fraude, etcétera, que haya transparencia, que haya un buen paraguas cubriendo todas las necesidades de las personas en general. Básicamente de eso se centra la sostenibilidad y es un tema que hemos platicado mucho en los últimos tiempos. Tomando esto como referencia, contador, me haces recordar aquellas épocas en las que los primeros habitantes del continente americano, por ejemplo, se preocuparon sí por crear una nueva nación a costa de lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, y lo pongo en la parte más social, de exterminar a pueblos indígenas, de expropiar y explotar recursos naturales al 100%, todo para su beneficio, pero sin pensar en que eso trae una consecuencia o repercusión a quienes vienen detrás de ellos. Hoy la sociedad está pensando en que eso no ocurra, supongo que porque somos cada vez más, los recursos son más limitados y estamos más conectados, es decir, yo me entero de lo que pasa en Europa, los europeos se enteran de lo que pasa en América. Y bueno, pues ante este escenario creo que la sostenibilidad busca el tener un piso parejo para todos y que haya un equilibrio
de todo, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que ha sucedido es que nuestra sociedad actualmente, con esa preocupación que tiene precisamente de que las siguientes generaciones puedan tener acceso a esos recursos que nosotros tenemos, se preocupa mucho en estar volteando a ver cómo las empresas están cuidando esa parte, qué están haciendo diferente a lo que hacían antes para poder, para poder poner a disposición de todos esos recursos y que no vayamos perdiendo a lo largo de cómo va pasando el tiempo, que empecemos a perder, ya sea desde el punto de vista del medio ambiente, que cada vez nos vamos dando cuenta que eso está muy arraigado, obviamente cuidando todos los temas sociales y asegurándose de que todo esté bien controlado. Otro ejemplo sería la norma que pretende reducir la jornada laboral, ¿no? Porque ahí hablamos de que, por ejemplo, el trabajador puede tener una mejor justicia social, un mejor salario con menos horas de trabajo, más tiempo dedicado a la familia, que esto también beneficia, que puede inclusive permitirle tener acceso a espacios de recreación, estar en entornos naturales. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Vamos en buen camino. Sí, totalmente. Ese es un muy buen ejemplo, el que pones, el de la reducción de la jornada laboral, iniciativa que está en varias partes de nuestro gobierno para efectos de precisamente mejorar ese punto de la S, ¿no? Que estamos hablando del tema social, para pues regular un poquito más todo este entorno y que las personas se sientan más con un equilibrio, un balance de vida-trabajo, ¿no? Y lo decías al inicio de la charla, que está más enfocado en el gobierno corporativo de las empresas que en el de las instituciones de gobierno que administran el Estado mexicano. Entonces, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué era necesario un marco normativo general? Es decir, ¿habría que establecer una estructura más clara, más entendible? Sí, fíjate que lo que estaba sucediendo, y como bien lo dices, específicamente en el tema empresarial, el tema de compañías, lo que sucedía, y hablando globalmente hablando, sí. Había más de 200 estándares en varias partes del mundo, varios a lo mejor en el mismo país, que trataban de poner reglas sobre qué informar de las empresas, pues a las personas interesadas, ¿no? Inversores, incluso hasta también un poquito, ¿por qué no?, temas de gobierno o otro tipo de interesados en la información financiera y de sostenibilidad de las empresas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Había bajo nivel de comparabilidad entre compañías, dado que cada quien tenía su forma diferente de ver cómo revelar toda esta información. Le daba mayor complejidad a las empresas a la hora de preparar sus informes sin saber exactamente cómo, qué debo de decir, cuánto, por qué. Entonces, por eso se definió que era una muy buena idea de ponerlo ahí. Y otro tema que también a lo mejor se ha escuchado, no nos podrán dejar mentir, lo que se le conoce como el greenwashing. Sí. Este tema que compañías que de alguna forma trataban de ponerse una cara verde, o sea, tendiendo al cuidado del medio ambiente, cuando realmente nada más estaban poniéndolo como una máscara, ¿no? Sí, entonces, pantalla. Exactamente. Entonces, ya con esto nos va a ayudar a que ese tipo de situaciones se vayan diluyendo, que vayan desapareciendo y que entonces empiece a revelar la información que realmente sea verdadera, que sea confiable y que sea completa, ¿no? Para poder tener este tipo de ideas. Entonces, todo esto, no se diga obviamente el alto costo que tenían las empresas antes al tratar de diseñar todos sus procesos y cómo informarlos. Por eso es que se definió que se tenía que tener una normatividad general en la que todas las compañías pudieran recaer con la información que necesitan, ¿no? Como por ejemplo estas textileras que dicen, nosotros por ejemplo utilizamos productos producidos en granjas, no afectamos el ambiente, somos sustentables, sí, pero tienes en tu plantilla laboral personas que trabajan casi en condiciones de esclavitud, ¿no? En otros países o en el mismo país donde tú tienes tus plantas. Exactamente, lo acabas de poner perfectamente claro. Era una pantalla decirlo, mira, yo sí trabajo con esto, pero por el otro lado, con la otra mano estoy cayendo en prácticas que no son adecuadas. Entonces, con esto vamos a poder tener un poquito más de claridad. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Que sea una normatividad tiene alguna implicación económica, en costo, o simplemente es administrativo? ¿Es de estandarizar procesos, las propias normas, compartirlas entre países? ¿Qué implicaciones tuvo a nivel global? La idea general es estandarizar qué es lo que vamos a revelar en los estados financieros integrales de las compañías. Todos al mismo tiempo iguales. Exactamente, o sea, que podamos decir todos estamos poniendo lo mismo. Cada quien tendrá su forma diferente de procesar, cómo va a tener sus políticas, sus procedimientos. Esa parte no está específicamente en este tipo de normas. Eso será objeto de otro tipo de normatividad, pero aquí de lo que se trata es, vamos a poner claro cuáles son nuestros indicadores específicos que tenemos que tener para mostrar cómo estamos trabajando en estos tres temas: ambiental, social y gobernanza. ¿Y cómo se dio el proceso para la creación de las normas ya como tal? Sucede que, como los contadores en general sabemos, pues existe un organismo internacional que es el Consejo de Normas Internacionales de
Información Financiera, conocido como IASB, por sus siglas en inglés, que está gobernado por una fundación. Esta fundación en su momento dijo, oye, vamos a ver, estamos empezando a ver que muchas personas están interesadas en esto. Estoy hablando de hace 4 años. Publica un documento, una consulta en donde dice, a ver, platíquenme todos los usuarios, cómo ven, necesitamos algo al respecto. Y con eso, al ver una respuesta positiva por parte de todos los usuarios, se define que había que crear un consejo hermano al que, como platicaba yo hace unos minutos, el Consejo de Normas de Información Financiera. Ahora vamos a crear el de las NIFs, exactamente. Ahora vamos a crear uno de normas internacionales de sostenibilidad. En lugar de IASB, quedó como ISSB, por la S de sostenibilidad. Y finalmente son 2 entes que trabajan en paralelo, no interactúan entre sí, pero cada quien con su parte relevante, unos para la información financiera y otros para la sostenibilidad. Y entonces este ISSB a lo que se va a estar dedicando, ya empezó, es por eso que estamos platicando de estas normas, pero va a seguir trabajando para crear un sinnúmero adicional de normas para que entonces podamos regular al 100% todo el tema de sostenibilidad. El proceso de creación inicia 2020, pero ¿a partir de cuándo ya tenemos normas de sostenibilidad? ¿De qué año? Las normas ya creadas como tal, porque durante todo ese proceso hubo un tema de auscultación, análisis, etcétera, pero ya la promulgación de las normas se dio en junio del 2023, es decir, hace un año fue que se promulgaron estas normas, cierto, que son 2 en estos momentos. La NIF, con doble I, por Internacional de Información Financiera, de Sostenibilidad 1 y la de Sostenibilidad 2. Las conocemos como NIF S1 y NIF S2, que están empezando a regular todo este tema de revelaciones que necesitamos a los mercados de capitales en todo el mundo. Hasta aquí llegamos con esta parte de la explicación para dar una pausa en este podcast y de regreso meternos, si te parece, contador, a la definición de estas NIF, la S1 y S2, y empezar a entender cómo ya en la parte contable los especialistas y quienes son los interesados en este tema, pues tienen que empezar a familiarizarse para aplicarlas en su trabajo y su vida cotidiana, ¿te parece? Por supuesto que sí. Vamos entonces a una pausa, regresamos enseguida a este podcast hablando de normas internacionales de sostenibilidad. Amigos del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, tengo el gusto de informarles que me acompaña hoy el licenciado contador público Pedro Vela Palacios, presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo 2024, quien nos tiene una invitación para todos ustedes. Adelante, Pedro. ¿Qué tal, Víctor? La idea es venirles a presentar el taller de auditoría interna, los temas de costos, donde nuestro expositor, el contador público Sabás Manuel Rivas Tejeda, nos expondrá este interesante taller enfocado básicamente a los temas de costos, pero con el enfoque de auditoría interna, en donde se abordarán algunos temas muy interesantes. Se llevará a cabo la evaluación de los controles internos para monitorear y mantener los costos y gastos bajo control, que es un proceso muy interesante dentro de las empresas, muy importante porque sin duda el costo es la parte más importante de nuestros resultados. Entonces, en este taller recibirán herramientas para llevar a cabo una validación de todo el ambiente de control de los inventarios, de los almacenes, la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIF, concretamente a la C4, y dará también una serie de indicadores claves que se deben de establecer para llevar a cabo el fiel cumplimiento y el desempeño con base a niveles de rotación, etcétera. Los invitamos a que formen parte de este taller, que aparten su lugar en este curso. Se llevarán herramientas muy interesantes para llevar a cabo la auditoría interna. Recuérdanos, Pedro, los días que se llevará a cabo este curso taller. Sí, este taller lo estaremos llevando a cabo 2 días, el día 30 y 31 de julio, con 4 horas ambos días. Como les decía, estará como expositor el contador público Sabás Manuel Rivas Tejeda. Ya lo escuchó usted, taller de auditoría interna a los sistemas de costos se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Será de forma presencial y virtual para que usted y sus colaboradores aprovechen la modalidad que mejor les convenga. Gracias, contador, por la compañía. Continuamos con más. Ya está aquí el Diplomado en Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y tú puedes ser parte de la 7ª generación de profesionales expertos en el tema. Aquí comprenderás el complejo marco fiscal que rige los pagos de entidades mexicanas a residentes en el extranjero. Explorarás detalladamente los procedimientos para establecer tratados para evitar la doble tributación, al entender su marco jurídico y los métodos aplicables para su interpretación.
Este evento se realizará del viernes 19 de julio al viernes 29 de noviembre en las instalaciones del colegio y a través de la plataforma Zoom. Si eres contralor o gerente de impuestos, ejerces como contador de corporativos transnacionales o formas parte de un despacho de abogados, consultores o asesores fiscales, este diplomado está diseñado para ti. Aprende con nosotros la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas. Asegura tu lugar en la página de internet www.ccpgj.org.mx y en el teléfono 33 36 29 74 45. Ya estamos de vuelta. Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le recuerdo platicando en esta ocasión con el contador público certificado Alfredo Coronado García acerca de las normas internacionales de sostenibilidad. Tú eres especialista, contador en adopciones de estándares de contabilidad. Pues seguramente te ha tocado ya el proceso. ¿Cómo ves a las empresas? ¿Están ya enteradas de lo que viene o todavía no están tan preparadas para ello? Podríamos decir que las compañías que tienen un impacto global, que tienen presencia internacional, ya están empezando a trabajar mucho con esto. Digo, si hablamos de entidades que vienen de Europa, se tienen ya varios años que trabajan con ello, pero ya el hecho de que tengamos esta normatividad presente, lo que va a empezar a generar es que estas compañías a nivel internacional van a empezar a requerir información a entidades mexicanas, a lo mejor que tienen alguna subsidiaria por acá, y que entonces ya vamos a tener que empezar a entender muy bien de qué se trata este tema desde el punto de vista México y cómo lo vamos a empezar a permear hacia otras partes del mundo, ¿no? ¿Ves que la difusión del tema sea a corto o a largo plazo por el tamaño del tema que implica la sostenibilidad? Creo que tiene que tener varias etapas. O sea, desde ahorita, desde este momento empezar a tener esta información. Ya nosotros en el Colegio de Contadores tratamos de difundir un poco basándonos en las comisiones, empujando que se empiece a enterar la membresía acerca de este tema, y poco a poco vamos a tener que empezar a adoptar toda esta información que tenemos que revelar, porque aunque no es una norma de exigencia obligatoria, vamos a llamarlo así, exacto, como lo es a lo mejor las otras normas de información financiera que nos dicen a partir de aquí empiezas a informar sobre esto o empiezas a registrar de cierta forma. En este caso, por el tipo de alcance que tiene, no es una aplicación obligatoria, pero sí se recomienda que se empiece a considerar, ¿no? ¿Ves necesario que la academia incluso empiece a incorporarlo en la carrera de contabilidad, por ejemplo? Yo creo que sí, porque este es un tema que estamos captando nosotros como contadores públicos, dado que como somos los preparadores y los revisores de la información financiera en un estado financiero como tal, ahora los estados financieros se van a volver integrales. Nos van a también presentar este tipo de información que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces nosotros mismos vamos a tener que aprender mucho mejor sobre este tema, de qué se trata, cuál es el impacto que puede llegar a tener en la sociedad, para entonces poder entender y poder ser parte de la preparación de la información. Y no se diga los que también nos dedicamos a la parte de auditoría, en que también vamos a tener que empezar a entrarle a este tema. De hecho, ya también viene una norma de auditoría que tiene que ver con sostenibilidad y que entonces vamos a tener que estar usando dentro de nuestros procesos, ¿no? Entonces, definitivamente, las escuelas, las universidades tendrán que considerar seguramente dentro de sus planes de estudios el que se aborden estos temas también. O sea, prepararte para presentar la información y prepararte para auditarla si te toca revisar. Exactamente, porque sí, como lo hacemos actualmente, lo vamos a tener que seguir haciendo ahora teniendo este nuevo tema que es bastante amplio y que va a ser de impacto importante para todos. Como un apartado, totalmente de acuerdo. Pues, contador, nos decías hace un momento que junio 2023 es cuando se autoriza, se aprueba, ¿no? Sí. Pero la entrada en vigor, ¿a partir de cuándo fue de esta norma de sostenibilidad? Sí, de hecho, estas dos normas empiezan el 1 de enero del 2024, hace poco menos de 6 meses. Esto significa que las empresas que las adopten va a ser para su ciclo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, así que las primeras que vamos a tener pues van a ser en los primeros meses del 2025, ¿no? Donde ya lo veamos en un estado financiero integral. Vamos a entrar al desglose de las mismas, si te parece. ¿Qué contiene cada norma
Si empezamos, por ejemplo, por la NIF S1, ¿qué es lo que se incluyó en ella? Claro que sí. Pues mira, en sí, la NIF S1 lo que cuenta es una serie de requisitos muy generales para la revelación de la información financiera que tiene que ver con la sostenibilidad. Digamos que la vería yo como que es la de que nos va a dar el panorama general, es la que nos va a dar las guías para todo lo demás. Una vez que ahora que tenemos S2 ya platicaremos con ella, pero seguramente vamos a empezar a tener un sinnúmero de normas que van a venir sobre esto, ¿no? Esta S1 engloba los temas de ambiental, social y gobernanza y va perfilada a que empecemos a explicar cómo las entidades ponen políticas y procedimientos para monitorear y gestionar todos los riesgos, todas las oportunidades que se tienen relacionadas con todos estos temas de sostenibilidad. Un autodiagnóstico, por así decirlo. Efectivamente, primero decir, así yo lo hago. Esta es mi estrategia de trabajo para poder estar poniendo en práctica normatividad para cuidar el medio ambiente, para cuidar las relaciones laborales, para cuidar que las personas que trabajan conmigo estén adecuadamente en su lugar de trabajo y además cómo impacto también a las personas que luego llegan a recibir a lo mejor mis productos, mis servicios, ¿no? O a la cadena de suministro misma, ¿no? Toda la huella de tu compañía. Efectivamente, ¿no? E incluye también los temas de cómo gestiono todos los riesgos que puedo yo a llegar a tener, ¿no? O sea, cómo identifico riesgos, cómo los evalúo, cómo empiezo a definir prioridades y entonces cómo después me empiezo a poner a monitorearlos, ¿no? Para ver que efectivamente esos riesgos que yo tengo relacionados con el medio ambiente, con los temas sociales, que efectivamente estén siendo mitigados, ¿no? En este momento no hablamos de riesgos, por ejemplo, de lavado de dinero, de la delincuencia. En este momento no. No, estos van más enfocados a estos temas de medio ambiente, temas sociales, más sobre el cuidado de la persona y obviamente cómo hay gobernanza también, ¿no? Y todo eso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se revisa? ¿Cómo se va a estar documentando? La misma norma nos está marcando cómo podamos revelar todas esas métricas, todos esos objetivos, cómo estoy llegando a las metas que puedo llegar a tener. Hay ya varios indicadores en ciertas regulaciones ambientales, por ejemplo, en donde yo voy a decir cuál ha sido mi huella de carbono, por un ejemplo muy claro que pudiéramos llegar a tener. Si me baso en la parte social, la diversidad, cuál es la cantidad de personas que tengo de un género o del otro, o de algún estrato social, o algunas minorías. Discapacidad. Efectivamente, ese es otro de los grandes ejemplos. Entonces, de eso se trata, de que empiece yo a revelar exactamente qué es lo que yo tengo y cómo funciono como empresa para cuidar todos estos temas. ¿Y la NIF S2 qué es lo que cambia? La NIF S2 ya aterriza un poquito más específicamente a los temas de clima, es decir, a la parte medio ambiente. Es por ello que nos queda claro que después seguramente va a haber algunas otras que va a hablar sobre los otros dos temas, ¿no? Sobre el tema social y sobre el tema de gobernanza. Pero este en específico nos exige divulgar o revelar la información que tenga que ver con todos los riesgos y oportunidades que tiene la compañía por la que voy a estar informando, pues que podrían afectar a lo mejor los flujos de efectivo de la empresa específicamente relacionados con el clima o incluso su acceso a financiamientos a corto y largo plazo, porque incluso ya actualmente se puede ver que ciertas instituciones generan financiamiento a las empresas si éstas demuestran que tienen ciertos niveles adecuados de cuidado con el medio ambiente. Entonces, este es yo creo que el tema que posiblemente tiene más claridad en estos momentos y seguro por eso el ISSB empezó con porque el tema clima, medio ambiente lo traemos en boga desde hace más de, no sé, 30, 40 años, cómo lo vamos cuidando y es por eso que va un poquito más desarrollado y es por eso que se aborda ya desde ahora, ¿no? Y hablando de riesgos climáticos físicos, riesgos de transición, las oportunidades relacionadas con el clima que estén disponibles para la entidad, aquí se están platicando en esta norma. Pondré un ejemplo y si me equivoco, corrígeme, contador. Aquella empresa que invierte recursos en el saneamiento del agua residual. Esa empresa que también decide destinar un dinero suficiente para invertir en paneles solares o energías limpias y que todo eso luego tiene una repercusión económica y va a tener que reunir o obtener recursos para o costearlo o terminarlo de pagar y eso se tiene que quedar demostrado, pero una vez que eso se demuestra a lo mejor le va a tener beneficios, como bien señalabas, para algún tipo de financiamiento verde. Exactamente, porque de hecho es la idea principal, el decirle a los usuarios de la información financiera, un inversor posible que pueda llegar a tener una empresa. Mira, mi empresa cuida todo este tema, tenemos este tipo de inversiones específicas en los temas como los explicaba, saneamiento de agua, captación de residuos, partículas, etcétera. Sí. Y entonces yo demostrar que efectivamente estoy haciendo algo por el medio ambiente y que entonces eso atraiga a nuevos inversores y que enriquezca más a mi compañía, ¿no? Claro. Desde todos los puntos de vista, no nada más monetarios, sino también en cuanto a la participación social. Es un
una de las partes que están siendo importantes a la hora del uso y aplicación de estas normas. Que inclusive yo iría más allá, puede ser hasta probable que el gobierno federal o los estados te puedan decir, a partir de tal fecha, los incentivos que yo te ofrezco estarán sujetos a que me demuestres que cumples con las normas internacionales en materia de sostenibilidad para seguirte apoyando, para poderte dar estos beneficios que ya tenías, ¿no? Es correcto. Y en primera instancia se prepara la información, pero además que tenga el respaldo de que una persona independiente, como lo son los auditores, puedan decir, yo revisé esta información y es razonablemente adecuada conforme a las circunstancias, ¿no? Entonces ese es un nivel de seguridad mayor todavía. Perfecto, pues llegamos prácticamente a la recta final del podcast. Contador, ¿nos podrías decir cuál será finalmente la fecha efectiva de aplicación de las normas para hacer como un resumen de lo que hemos aquí platicado? Por supuesto que sí. Y también es muy importante mencionar, esta normatividad no es obligatoria, dado que la situación tiene que ver más con las regulaciones nacionales de cada lugar o regionales, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Sin embargo, sí se recomienda que se empiecen a utilizar. No hay una restricción a que si no la tienes la obligación no lo hagas. La realidad es que es bueno voluntariamente empezar a revelar este tipo de información. Incluso aquí en México ya podemos ver algunas de las compañías principalmente públicas que ya llevan a cabo sus reportes incluyendo todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, la aplicación es a partir del 1 de enero del 2024. Tendremos información ya disponible de las empresas a partir de los primeros meses del 2025, donde vamos a empezar a tenerlo ahora sí tangible, la aplicación de nuestras nuevas normas. Pues algo más que quieras agregar. Pues mira, yo creo que no está de más poder compartir que esta es una buena iniciativa por parte de nuestros organismos internacionales. El organismo mexicano también está trabajando en las propias normas mexicanas de sostenibilidad. Es algo en el que ya estamos dentro, en el que no podemos ponernos aparte. Vamos con el flujo de cómo van funcionando las empresas actualmente. Entonces yo lo que diría es vamos entrándole, ¿no? Nosotros como contadores vamos a ser de los primeros que tendremos que atacarlo y bueno, la sociedad en general empezará a ver el fruto de nuestro trabajo viendo toda esta información que quedará revelada en los estados financieros integrales de las compañías. Muy bien, escuchó usted al contador público certificado Alfredo Coronado García, especialista en adopciones de estándares de contabilidad, integrante también de Coimpro en este colegio de contadores y por supuesto hoy invitado a este podcast hablando de las normas internacionales de sostenibilidad. Alfredo, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ti, Víctor. Llegamos al final, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!